culto, que es escuchar la voz del hermano. No, es escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto? Porque el Señor nos va a hablar a través del instrumento que es nuestro hermano, pero es el Señor el que nos va a edificar. Así que los invito a que preparen su corazón, busquen su dispositivo móvil, sus Biblias, para que busquen la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, del verso 1 al 10. Mi hermano me pidió que lo leyera yo en forma alternada antes de darle el paso a él. Así que si usted lo ha encontrado, mi hermano, usted me va a decir amén. ¿Encontró la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice así: Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo porque por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él, todos. En todo el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Mi hermano. Que el Señor lo use. Gracias. Saludo con mucho afecto a mis hermanos, hermanas y también a las visitas que nos acompañan esta mañana. Al padre de nuestro hermano Carlos Lillo, a don Alonso Lillo, que el Señor le bendiga. Y a todos, otra visita que pueda haber, que el Señor les bendiga y les acompañe y disponga nuestros corazones en esta mañana para oír la palabra del Señor. Pedimos que el Espíritu Santo oriente esta reflexión y toque nuestros corazones. El apóstol Juan escribió esta primera epístola para advertir y afianzar en la fe a creyentes que habían sido influidos por las enseñanzas de falsos maestros que se habían introducido en las iglesias. Juan se refiere a estas enseñanzas como un engaño. Dice en el capítulo 2, os he escrito esto sobre los que os engañan. En la epístola se refiere a esos maestros con 3 calificativos. Los llama falsos profetas, los llama mentirosos y los llama también anticristos. 3 calificativos duros para referirse a estos maestros que se habían introducido en la iglesia. Estos falsos maestros alguna vez pertenecieron a la iglesia, estuvieron entre los creyentes ahí. Pero aunque ya habían salido de ella, o sea, habían salido de la iglesia, dejaron sembrada la cizaña y probablemente algunos miembros de la iglesia los siguieron. Dice el apóstol Juan en el capítulo 2,
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En esta primera epístola, Juan afirma que Dios es luz y que la comunión de los creyentes con Él hacen que caminen en su luz, en compañerismo y amor unos con otros. Y cuando dice que Dios es luz, esto trae inmediatamente a nuestra mente, a nuestra reflexión, la palabra del Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan 8:12, cuando el Señor dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. Por cierto, no se refiere a las tinieblas climáticas, a la niebla o a la neblina. Se refiere a las tinieblas del pecado, del error, de todo aquello que aparta al hombre y a la mujer de Dios. En la epístola, Juan les dice que han recibido la unción del Espíritu Santo para confirmar en ellos la verdad acerca de Jesucristo y los fundamentos de su fe como cristianos. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos llevó a recibir por la fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los creyentes, usted y yo, si somos creyentes, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, garantía de que somos propiedad de Jesucristo y que nadie puede arrebatarnos de su mano. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes de la iglesia de Galacia diciéndoles: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué implica andar en el Espíritu? Implica rendir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad al control del Espíritu Santo. Cuando andamos en el Espíritu, comienza a cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, de ver la vida, de evaluar las circunstancias o las situaciones que nos rodean. Lo hacemos de una manera distinta cuando no conocíamos al Señor. El Señor nos da una nueva perspectiva para ver las cosas. Nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo y a distinguir lo verdadero de lo falso. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos oriente y dirija en todos los aspectos de nuestra vida y haga real y permanente nuestra comunión con el Señor Jesucristo. En el mundo hay muchos espíritus engañadores, espíritus que no son de Dios, lo cual hace necesario que los cristianos estemos alerta, en guardia. El apóstol Juan dice en el pasaje que hemos leído: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos queridos y hermanas queridas, la fe no se debe confundir nunca con la credulidad. La fe examina, analiza,
su objeto antes de poner su confianza en algo o en alguien. La credulidad implica aceptar información o ideas sin un análisis previo, sin evaluar su validez o su origen. La credulidad puede llevar a las personas a ser engañadas y perjudicadas por inescrupulosos que se aprovechan de su disposición a creer. Bien sabemos cómo abundan cuenteros y estafadores en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Los engañadores están presentes en las relaciones interpersonales, esperando encontrar un crédulo. También están en las redes sociales, a través de las fake news, informaciones falsas o de informaciones torcidas o tendenciosas. En esta era digital, los estafadores han encontrado nuevos métodos para engañar a las personas, como las estafas por correo electrónico, mensaje de texto o llamadas telefónicas fraudulentas. Los gambusinos, usted sabe quiénes son los gambusinos. Los gambusinos son personas que buscan pepitas de oro en ríos, arroyos u otras áreas en las que se cree que pueden haber depósitos de ese metal precioso. Trae a la memoria la fiebre del oro en California, que en los años 1850 atrajo a miles de hombres en busca de ese metal en los alrededores de lo que hoy es la ciudad de San Francisco. La codicia estaba desatada y muchos murieron tratando de hacerse ricos. El oro tiene un brillo característico, pero también hay otros minerales que brillan, que parecen oro, pero no son oro. Los gambusinos con experiencia distinguen rápidamente cuál es cuál. Un dicho popular dice: no todo lo que brilla es oro. Significa que no debemos dejarnos llevar solo por las apariencias, ya que algo o alguien que a primera vista puede parecer valioso o atractivo, puede no serlo en la realidad. Y quienes tenemos ya bastantes años sabemos que esto es así. El apóstol Juan les dice a sus lectores de aquel tiempo y también de hoy que sometan a prueba a aquellos que afirman hablar inspirados por Dios. Estos falsos maestros eran personas que habían profesado aceptar el cristianismo. Ellos decían que eran cristianos, pero pretendían enseñar un evangelio que era distinto al enseñado por los apóstoles. El Señor Jesús les advirtió a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos?, dice el Señor. Antes de confiar en cualquier espíritu debemos probarlo a la luz de la palabra para ver si es de Dios. Hay quienes en su momento dijeron haber recibido, entre comillas, nuevas enseñanzas o revelaciones. Y de ahí nacieron los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, arrastrando a muchos cristianos tras sus doctrinas, que se apartan de las verdades bíblicas porque le agregaron enseñanza de hombres. Dice el apóstol Juan: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Pablo tuvo que luchar con fuerza para contrarrestar a maestros judaizantes que se habían introducido en la iglesia de Galacia y trataban de socavar la doctrina central del cristianismo, que es la justificación por la fe. Los maestros judaizantes enseñaban que los gentiles primero debían convertirse en prosélitos judíos y someterse a la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Los gálatas estaban prestando oído a estas enseñanzas de la salvación por el cumplimiento de las obras de la ley, además de la justificación por la fe. La otra herejía que amenazó a la Iglesia durante los primeros 3 siglos de nuestra era fue el gnosticismo. El apóstol Juan estaba alertando acerca de estas enseñanzas que se habían infiltrado en la Iglesia y buscaban destruir los fundamentos de la fe cristiana. El gnosticismo, influenciado por la filosofía griega, afirmaba que la materia era intrínsecamente mala y que el espíritu era bueno. Como resultado de ese principio, los falsos maestros afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no había sido real, sino que solo parecía un ser físico y que él era un espíritu. Esta afirmación herética buscaba destruir la humanidad de Jesús y por lo tanto su acto expiatorio en la cruz. ¿Por qué? Porque para hacer el sacrificio perfecto por el pecado, Jesús debía ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El Señor experimentó en su cuerpo físico intensos dolores a causa de los crueles castigos que le infringieron antes de su crucifixión y también mientras estuvo en el tormento de la cruz para pagar el precio por nuestra redención. Estos falsos maestros eran expresiones del espíritu del anticristo, como afirma el apóstol Juan. Anticristos que siempre han estado presentes en el mundo para pervertir la verdad y propagar mentiras. Los anticristos que hoy están operando en el mundo buscan subvertir, vale decir, trastornar o alterar los propósitos de Dios para la vida de los creyentes. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de sus hijos e hijas, para su vida y la mía, y el enemigo va a tratar de obstaculizar ese plan, pero no tiene el poder para impedir su cumplimiento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos corresponden al periodo desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su retorno, hasta su regreso. La apostasía ha existido durante todo este periodo y llegará a su culminación, se intensificará justo antes del regreso del Señor Jesucristo. Ahí la apostasía va a ser grande. Quizás ya está siendo grande. Apostatarán de la fe, dice Pablo. Los que caigan presos del engaño de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. Se trata de cristianos nominales, no de cristianos verdaderos, que están en las iglesias, que son o serán seducidos por falsos maestros, por falsas doctrinas. La palabra de Dios siempre nos advierte antes de que las cosas ocurran, antes y durante. El Señor siempre nos hace que prestemos oído a lo que Él nos está diciendo antes de que las cosas ocurran. Dice el apóstol Juan
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en el mundo que el que está en vos, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué había ocurrido con los destinatarios de la carta? Habían experimentado una victoria importante. Los falsos maestros no habían logrado engañarlos y se vieron obligados a retirarse. No habían creído sus mentiras. Los habéis vencido, le dice el apóstol. Los habéis vencido. ¿Y cuál fue la causa de la victoria? ¿Porque ellos eran más inteligentes? ¿Porque eran más educados? No. Se debió a que ellos tenían la unción del Espíritu Santo que permanecía en ellos. Por eso Juan les dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos estaban protegidos por la sana doctrina que habían recibido de los apóstoles y estaban protegidos por el Espíritu Santo que iluminó sus mentes para entender y aplicar esa sana doctrina. Ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Los que siguieron a los falsos maestros. Y el mundo los oye, dice el apóstol Juan. El mundo reconoce a los suyos, los alaba y promueve con entusiasmo por las redes sociales y por todos los medios de comunicación. No importa cuán engañosas, negativas o aberrantes sean las enseñanzas o prácticas que difundan, porque siempre habrá quienes estarán dispuestos a recibirla, a hacerla suya y a difundirla. Vea usted los medios de comunicación, cómo están llenas de falsas informaciones, de prácticas y de principios que son totalmente contrapuestos a las enseñanzas cristianas. Son alabados, son promovidos con mucho entusiasmo. ¿Por qué los falsos maestros son populares en el mundo, antes y hoy día? Porque promueven lo que la gente desea oír, hacer o practicar. Los cristianos no somos populares. El cristianismo no es popular, porque la gente no quiere oír que son pecadores, que necesitan arrepentirse y que necesitan venir a Cristo para tener una vida nueva en el Señor. En los versículos 7 al 11 que leímos alternadamente, nos hablan del amor de Dios y de la necesidad de amarnos los unos a los otros. El apóstol Juan declara con autoridad y fuerza que Dios es amor. Eso implica que el amor es una característica fundamental de la naturaleza divina. Dios no solamente posee amor, sino que es la personificación del amor. Aún el juicio y la ira de Dios, que en algún momento se va a manifestar en la tierra, la ira de Dios, cuando el Señor venga a tomar juicio a las naciones, aún el juicio y la ira de Dios están en armonía con su amor. La expresión Dios es amor implica también que el amor es el principio de su relación con la humanidad. La palabra griega que se traduce como amor, en este caso es ágape, que implica un amor incondicional, que no es motivado por ninguna condición especial que existe en el ser amado, sino por el deseo de ver el bien en el otro. Dios, que es amor, expresó su amor enviando a su Hijo al mundo. El amor de Dios se manifestó en la venida de Jesucristo para morir por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Jesús el Mesías fue el regalo más grande y precioso que alguna vez fuera dado al hombre. Repito, el Señor Jesucristo, Jesús el Mesías,
fue el regalo más grande y precioso que ha sido dado al ser humano, pero a quien muchos han rechazado y se niegan a recibirle como Señor y Salvador de sus vidas. En este pasaje el apóstol Juan también habla del amor ágape hacia los hermanos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para terminar, deseo señalar que este amor ágape hacia los hermanos, hermanas, en la fe no es solo un sentimiento, sino que involucra acción y compromiso hacia la otra persona, que se expresa a través de actos de bondad y cuidado, estar dispuesto a hacer sacrificios por el bienestar de otra persona. Empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar de otro y comprender sus necesidades, deseos y emociones. Capacidad de aceptar al otro con sus imperfecciones y errores, como a menudo deben aceptar nuestras propias imperfecciones y errores. Deseo que en esta mañana queden en nuestra mente y corazón las enseñanzas que la palabra de Dios nos comunica. La necesidad de estar alerta frente a los engañadores que buscan apartarnos de la sana doctrina, orando al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento y claridad frente al error. Que el amor de Dios se manifestó de manera suprema y maravillosa al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para morir y resucitar al tercer día en propiciación por nuestros pecados, siendo nosotros indignos de su amor. Que el nuevo nacimiento hace posible el amor a nuestros hermanos en la fe, con ese amor ágape, en una experiencia que involucra acciones, empatía, sacrificio, perdón y aceptación. Queridos hermanos, que en esta semana que se inicia, el Espíritu Santo haga crecer en nosotros el deseo de tener una comunión más estrecha con Jesucristo resucitado, nuestro amado Señor y Salvador, que un día, probablemente muy cercano, Él va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga. Señor, rogamos que en este día y en esta semana que se inicia, podamos poner por obra su palabra. Que usted nos dirija, nos oriente y nos guarde a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que nos ayude, Señor, para tener una comunión más estrecha con Jesucristo. Que le podamos honrar y bendecir en cada momento de nuestra vida. Bendíganos y cuídenos y oriéntenos como iglesia. Se lo ruego en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor amado. Amén.